Regresó al norte del litoral chileno en 1558. En la ciudad de Imperial se trabó una pendencia entre Ercilla y el capitán Juan de Pinedo, y ambos fueron condenados a muerte e indultados luego, a causa de las protestas que suscitó la rigurosa sentencia. Condenado Ercilla a luchar en las primeras líneas de fuego del frente araucano, donde todavía los indígenas pugnaban por su independencia, el valor y espíritu de lealtad del poeta fueron, al fin, premiados por Felipe II, en 1560. 3 años después regresó a España, por el Perú y Panamá, y se dedicó a ordenar su poema La Araucana, obra compuesta en los descansos entre uno y otro combate, y escrita a veces en trozos de cuero o fragmentos de cartas viejas, a falta de papel en plena fiebre de improvisación. Después de cumplimentar algunas misiones diplomáticas, se estableció en Madrid, donde murió en 1594, cuando contaba poco más de 60 años de edad, amargado por la pérdida de un hijo suyo en el desastre de la Armada Invencible. La Araucana es la primera obra en las literaturas modernas en que la historia contemporánea se convierte en epopeya. Encierra el doble mérito de su calidad literaria y el hecho de que su autor participara en las hazañas y peligros en tierras chilenas, un poema imparcial que resulta interesante por la descripción de las costumbres curiosas de los indígenas que el autor expone magistralmente. El ficticio mundo bucólico. ¿Representa la literatura pastoril algo así como una evasión de la realidad por parte de la gente de la época del Renacimiento? El crecimiento de las ciudades, el refinamiento en la vida cortesana y palaciega, las continuas guerras, un aumento del bienestar material, cierto progreso técnico, parece que contribuyeron a desarrollar un afán, si bien más aparente que sincero, de volver a la sencillez de la naturaleza, a la rusticidad de la vida primitiva, exenta de preocupaciones. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a los que los antiguos pusieron nombre de dorados, dirá Cervantes, y precisamente una falsa idealización de esta vida campestre produjo en la literatura la novela pastoril, ficticio mundo de una bucólica en que los cortesanos se disfrazaban de pastores. Esta tendencia literaria tiene precedentes en el mundo helenístico y en Roma. En los tiempos renacentistas, los prosistas italianos Boccaccio y Sannazaro empezaron a dar a la novela pastoril su forma propia. No obstante, el influjo de este género literario no llegó a España directamente de Italia, sino a través de Portugal, donde Bernardino da Ribeiro escribió en 1554 sus Saudades, obra más conocida por el título de Menina e Moça, que son las primeras palabras del libro, novela llena de subjetivismo romántico en que el escenario puede muy bien ser pastoril, aunque la mayor parte de las aventuras que allí se narran ofrecen un carácter caballeresco. Quizás esta evasión de la realidad consistía en algo más profundo. España empezaba a sentirse fatigada y aspiraba a refugiarse en sí misma. Su juventud se volcaba en los palenques bélicos europeos y en las empresas americanas, pero ansiaba en tierras patrias un cierto sosiego, más bien un sopor que convirtiera en sueño la vida. Desde mediados del reinado de Felipe II se inicia la decadencia y se acentúan sus causas profundas, entre la trama y la urdimbre de una burocracia cortesana y los latifundios cada vez menos rentables por falta de braceros, que se acentuó por la expulsión de los moriscos. La primitiva pujanza se desvanecía, se amodorraba y apagaba sus fulgores, y la nobleza prefería entretener sus ocios en torneos amorosos y en mendigar favores. Se vivía del oro de las Indias y se perdía el tesoro del trabajo. Este mundo irreal se consolaba con sueños metafísicos, con fantasías y otras imaginaciones. En tales novelas apenas aparece el menor trasunto de una auténtica naturaleza, que sólo figura como un trasfondo de tapiz convencional y artificioso, como no podían sentirla quienes vivían muy lejos de ella. El género bucólico, como el caballeresco, tampoco ofrece valor documental, de ambiente, de país o de época. La primera novela pastoril que se escribió en castellano fue La Diana, de Jorge Montemayor, 1520-1561, de raza hebrea probablemente, marrano o judío secreto, nacido en Montemor o Bello, cerca de Coimbra, en Portugal, donde se educó. En 1543 pasó a Castilla con el cortejo de la princesa María Manuela, que casó con Felipe II, monarca a quien Montemayor acompañó también en su viaje a Inglaterra, 1555. Pasó luego a Flandes y murió en el Piamonte, en el norte de Italia, a mano airada de un amigo, por ciertos celos o amores no bien especificados. Entusiastas elogios cervantinos mereció La Diana enamorada del valenciano Gil Polo, obra de la que dijo debía ser guardada como si fuera del mismo Apolo. Apenas se tienen noticias de su autor.
notario de Valencia, 1571-1573, que pasó luego a Barcelona por asuntos del patrimonio real y que en esta ciudad falleció en 1591, aunque quizás inferior a Jorge Montemayor como prosista, lo supera mucho en los versos que intercaló en su novela, especie de continuación y remate de la Diana del escritor portugués. El ocaso del tema caballeresco. Todavía durante el reinado de Felipe II se cultiva en la literatura española el tema caballeresco, en forma de libros de caballerías. Con todo, alcanzaban pleno éxito. Fue lectura predilecta de personas de calidad como Juan Valdés, hermano de Alfonso Valdés, secretario del emperador Carlos V, excelente humanista y amigo de Erasmo de Róterdam, que compuso un interesantísimo diálogo de la lengua, tratado sobre etimología, gramática, ortografía, vocabulario y estilo literario. El propio emperador era también muy aficionado a los libros de caballería, don Juan de Austria y la propia Santa Teresa de Jesús, y defendidos por Lope de Vega. En cambio fueron combatidos por otros, Fray Luis de Granada y Malón de Chaide, por ejemplo, y llegaron a prohibirse en las Indias. El género fue decayendo a causa de la transformación de la sociedad del siglo XVI, que no comprendía ya el ideal caballeresco al modo que lo entendía el siglo XV, y en cambio presenciaba la grandeza real y positiva de las épicas conquistas en tierras americanas. Los libros de caballería resultaban ya trasnochados para la época de Felipe II, y a juicio de Cervantes, que les dio el golpe de gracia y que no aceptuaba sino a 4 o 5, casi todos ellos eran en el estilo duros, en las hazañas increíbles, en los amores lascivos, en las cortesías mal mirados, largos en las batallas, necios en las razones, disparatados en los viajes y finalmente dignos de ser desterrados de la República Cristiana como gente inútil. En las últimas manifestaciones del género, lo inverosímil de las situaciones rayaba en lo absurdo, se alambicaban los conceptos y el estilo se enrevesaba hasta tal punto que movía al autor del Quijote a burlarse de aquellas intrincadas frases de Feliciano de Silva, autor de algunos de estos libros. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Con otras enrevesadas razones que bien pudieran hacer perder el juicio a cualquier hidalgo y cuyo sentido no lo desentrañara ni entendiera el mesmo Aristóteles si resucitara para solo ello. Sin duda alguna, este género literario había llegado al punto final de su trayectoria. Siguió el ciclo de los Amadises, multiplicado por las continuaciones del Amadís de Gaula, de tanto éxito en tiempos anteriores, aunque el escasísimo valor literario iniciado por las Sergas de Esplandián. Otro ciclo interesante en cierto modo fue el de los Palmerines, serie de novelas caballerescas de desigual valor, como El Palmerín de Oliva, que Cervantes condenaba al fuego hasta que no quedara de él ni las cenizas, y un Palmerín de Inglaterra, que juzgaba digno de conservarse como joya única. Los restantes libros de caballerías, entonces de moda, carecen de valor literario. Muchos de ellos aparecen criticados en la inmortal obra de Cervantes, con mayor o menor apasionamiento, aunque siempre con gracia y donaire. El hidalgo Miguel de Cervantes. Campañas de mar y tierra. Mediaba el año de 1569 cuando un joven de unos 22 años recorría el litoral valenciano y catalán, atravesaba el sur de Francia y los Alpes y llegaba a Milán y Lucca, dispuesto a recorrer Italia. Era Miguel de Cervantes Saavedra, que acompañaba al cardenal legado Julio Acquaviva en calidad de paje o camarero, pudiendo presentar ya, una vez en Roma, información de limpieza de sangre y hidalguía, expedida en Madrid a fines de aquel mismo año. Dejaba atrás su patria, a la que no volvería hasta 11 años más tarde, y también el recuerdo de su infancia y de su adolescencia errante de una ciudad a otra, Alcalá de Henares, donde probablemente naciera, patria de nacimiento de Cervantes. El domingo, 9 días del mes de octubre, año del Señor de 1547, fue bautizado Miquel, hijo de Rodrigo de Cervantes y de su mujer, doña Leonor. Fue su compadre Juan Pedro, bautizóle el reverendo señor Bachiller Serrano, cura de Nuestra Señora, testigo Baltasar Velázquez, sacristán, y yo, que le bauticé y firmé de mi nombre el Bachiller Serrano. Libros parroquiales de Santa María la Mayor, Alcalá de Henares. El año donde probablemente naciera en 1547, el año en que Carlos V venciera a los protestantes de Mühlberg, Valladolid, Sevilla, donde estudió latinidad, Madrid y acaso alguna otra, siguiendo su numerosa familia, obligada a ello por la profesión del padre, cirujano mayor que huía de la carestía de la vida y buscaba mejor suerte. Hasta entonces no había surgido en Cervantes la vocación literaria, abrazando con juvenil entusiasmo la carrera militar.
En su breve templo italiano, el joven hidalgo Miguel leyó mucho en aquel país empapado de renacimiento, y con la mente nutrida de artes y letras y rebosante de ilusiones heroicas ingresó en el tercio de Miguel de Moncada, dispuesto a tomar parte en campañas de mar y tierra. Embarcó en la galera marquesa, se hizo la mar con el resto de la escuadra desde Mesina el 16 de septiembre de 1571 y al amanecer del 7 de octubre aparecía por las amuras de las naves el prolongado Golfo de Lepanto. Se iniciaba la célebre jornada, la más alta ocasión que vieron los siglos. Hacía ya varios días que Cervantes se hallaba enfermo con fiebre pertinaz y quizás ocultó su estado al finalizar aquel verano, a fin de que no le dieran de baja y lo desembarcaran en Mesina antes de zarpar la flota. Dícese que al sonar los primeros cañonazos en Lepanto saltó de su camastro de a bordo y trató de subir a cubierta. Trataron de impedirlo, pero exigió que lo pusieran en la parte y lugar que fuera más peligroso, y allí estaría y moriría peleando. Se cumplió su deseo. Al frente de un pelotón de una docena de arcabuceros luchó con denuedo y recibió 3 arcabuzazos, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda. Pudiera aplicarse a sí mismo lo que narró uno de sus personajes literarios, especie de hermano gemelo en el mundo de la ficción novelesca. Aquel día que fue para la cristiandad tan dichoso porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar, en aquel día, digo, donde quedaron el orgullo y la soberbia otomana quebrados entre tantos venturosos como allí hubo, porque más ventura tuvieron los cristianos que allí murieron que los que vivos y vencedores quedaron. Yo solo fui el desdichado. Y así fue. En efecto, medio año después, todavía se hallaba convaleciente de sus heridas en el hospital de Mesina, la más grave, la del pecho, curó paulatinamente, la del brazo le produjo un anquilosamiento para toda la vida. El comportamiento de Cervantes en Lepanto le mereció distinciones y aumento de sueldo, pero no debió percibir mucho, ya que en noviembre de 1574 todavía el duque de César, virrey de Sicilia, le pagaba en Palermo fondos que se le debían. Apenas repuesto de sus heridas, Miguel se había incorporado al tercio de Lope de Figueroa, en Nápoles. Acudió junto a él uno de sus hermanos menores, Rodrigo, y es probable que ambos participaran en la conquista de Túnez, llevada a cabo por don Juan de Austria, 1573, y quizás el año anterior en la campaña contra Navarino, pero tampoco debió quedar Cervantes muy satisfecho en sus aspiraciones cuando en el verano de 1575 pedía licencia para regresar a España y solicitar el empleo de capitán. Se le calificó de soldado aventajado, y don Juan de Austria y el duque de César le facilitaron cartas dirigidas al rey Felipe II, comendando a Miguel para el mando de una compañía. Abandonaba Cervantes las tierras de Italia con otro bagaje de ilusiones, algo más concretas y positivas que cuando llegara a ella media docena de años atrás. Cautiverio en Argel. El 26 de septiembre de 1575 navegaba una trinca de galeras, Sol, Mendoza e Higuera, frente a las costas provenzales de los Saint-Marie, cerca de Marsella. Iban costeando de Nápoles rumbo a Barcelona, a donde confiaban llegar en breves días. No contaban con que la audaz piratería de los berberiscos se aventurase tan lejos cuando la flotilla del renegado albanés Arnaute Mamí los acosó y abordó. En la General Sol, Cervantes, su hermano Rodrigo y otros ofrecieron resistencia, pero fueron hechos cautivos y llevados a Argel. Los corsarios encontraron en poder de Miguel las cartas de recomendación que llevaba para Felipe II, y lo que debiera servir de beneficio a Cervantes sirvió para su perdición, pues creyeron que se trataba de un personaje principal a cuyo efecto le impusieron un crecido rescate. Durante los 5 años de cautiverio en Argel, Cervantes intentó escaparse 4 veces. A los pocos meses, junto con otros cautivos, se fió de un moro que se comprometió a guiarlos hasta Orán, a la sazón en poder de españoles, pero los abandonó a medio camino y hubieron de regresar a la capital argelina, donde unos fueron torturados y otros muertos, logrando escapar Miguel a causa de la codicia de su amo argelino, que esperaba cobrar cuantioso rescate. Los padres de Cervantes hicieron un esfuerzo superior a su fortuna, llegando a empeñar las dotes de Andrés y Magdalena, hermanas de Miguel, para liberar a este y a don Rodrigo, pero la suma recogida no llegaba para los dos. A fin, Rodrigo pudo quedar libre y volvió con una nave para libertar a su hermano y otros cautivos ocultos en una cueva, pero también fracasó esta vez la intentona debido a la denuncia de un renegado. Cervantes se presentó como único culpable, asombroso gesto de gallardía y abnegación que motivó acaso que Hasan Bajá, soberano de Argel, lo adquiriera por 500 ducados, ya que decía que, teniendo bien guardado aquel estropiado español, tenía seguro a todo Argel. Tal conducta queda reflejada en uno de los escasos pasajes de su obra literaria en que Cervantes alude a sí mismo.